Tal como comentaba en el podcast de principio de año, en el recopilatorio de mis intenciones en este 2022, en el capítulo 273, mi intención es hacer un capítulo al mes, un podcast al mes, sobre dudas y preguntas que me van llegando por correo electrónico o por algún otro medio. Ya he recibido unas cuantas preguntas y creo que más o menos tengo ya para 2 capítulos, 2 podcasts, pero hoy quiero centrarme solo en una respuesta, hacer un capítulo más estándar, más habitual. Y eso, dar solo la respuesta a una pregunta, más que la respuesta es una opinión, pero mi intención es de cada una de estas preguntas dar una respuesta de entre unos 2 y 5 minutos, bueno, depende de la complejidad de la pregunta y todo esto. Así que venga, vamos allá con el tema de hoy. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 276 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Este mes en la Academia de Quiero ser rico tienes el curso de introducción a las inversiones en bolsa. Y esta semana he publicado la clase número 8 que va sobre derivados financieros, opciones y otras formas de inversión en bolsa. La clase número 9 en la que hacemos un pequeño resumen en la que vemos todo lo necesario, todo lo que necesitas para empezar a invertir en bolsa. Y la clase número 10 que se llama algo así, ¿cuánto se puede ganar en bolsa? Pero realmente el tema se centra más en si es posible o cómo ser mejor que el mercado, cómo hacerlo mejor que el mercado, si esto es posible y cómo hacerlo. Y con esto tienes 23 cursos disponibles en la academia, con plantillas y recursos extra, acceso a un grupo privado en Telegram, tutorías, me puedes preguntar cualquier tipo de duda y todo esto por solo 8 euros al mes. Y cada mes un nuevo curso. Bien, pues vamos con el podcast de hoy. Un oyente del podcast hace unas semanas me preguntaba la opinión sobre una plataforma de inversión que podemos categorizar con el nombre de un neobanco, un neobroker mejor dicho. ¿Qué es esto de un neobroker? Pues es un lugar en el que puedes comprar acciones, criptomonedas, criptoíndices. Un criptoíndice es una especie de fondo de inversión con varias criptomonedas a la vez, ETFs e incluso metales preciosos en este caso. Ya le he respondido a su pregunta, pero hoy quiero dar una opinión mucho más amplia de lo que le he contado a este oyente. También en la entrevista que hice este mes, la entrevista a Santiago Trigo, él nos dejaba entrever que el broker de giro a medio plazo va a ofrecer otro tipo de productos para tener una cartera en principio mucho más amplia. Incluso MyInvestor, un banco muy centrado en la inversión para particulares, por Twitter ya han afirmado que en su hoja de ruta es posible que algún día ofrezcan acciones al estilo que lo hace un broker. Y ya desde hace unas cuantas semanas se puede invertir en Urbanitae, que es una plataforma de crowdfunding, por medio de MyInvestor. Bueno, esta es un poco la situación actual, pero vamos a ver un poco la historia de los bancos y de las inversiones, al menos una parte que yo considero más relevante, igual estoy equivocado, tampoco tengo conocimientos suficientes para conocer la historia de los bancos y todo esto, pero creo que son unos apuntes que sí que nos pueden dejar entrever lo que puede pasar en el futuro. Desde mi punto de vista, los bancos y las inversiones siempre han sido muy innovadores. Puede que parezca que el negocio de los bancos es un negocio muy conservador, un negocio al que no le gusta innovar, pero lo cierto es que es todo lo contrario. Sí, es un negocio serio porque hablar de dinero, de los ahorros, implica que la gente necesite esa seriedad, esa profesionalidad, dicho entre comillas, esa seriedad, ese trato un poco más correcto, pero todo esto no tiene nada que ver con seguir anclados en el pasado. Por otro lado, quien normalmente tiene más dinero es la gente que tiene más edad. Más que nada por la sencilla razón de que ha tenido mucho más tiempo para ahorrar. Y en principio puede parecer que el segmento, el cliente objetivo de los bancos es este tipo de cliente. Pero realmente los bancos también saben que hacerse con un cliente joven puede implicar un cliente para toda la vida. Supongo que cada vez esto se lleva menos, pero un cliente joven puede ser un cliente para toda la vida. Pero vamos un poco con la historia de los bancos. Esta historia la voy a dividir en una serie de etapas. La primera etapa va desde la creación de la tarjeta de crédito hasta la crisis de las .com. En 1958, es decir, que ya han pasado casi 65 años, American Express creó la primera tarjeta de crédito. Y antes que ellos ya estaba la Diners Club, que era una tarjeta que era aceptada en muchísimos restaurantes y en algunos hoteles. Desde eso es cierto que las tarjetas de crédito han cambiado mucho. Bien, de 1958 vamos a saltar a la crisis de las .com. Un poco antes de la crisis de las .com había varias empresas que estaban compitiendo para poder permitir pagos por medio de Internet. Y dos de estas empresas eran Confinity y X.com.
Y en marzo de 2020 estas dos empresas se fusionaron y fue lo que dio origen a lo que más tarde se llamaría PayPal. Detrás de PayPal estaba gente que a día de hoy es muy importante, empezando por Elon Musk, el actual CEO presidente de SpaceX, de Tesla, de Starlink, de la que ya hemos hablado un poco la semana pasada y que esta misma semana se le ha caído un satélite sobre el Cantábrico, de SolarCity y de otras empresas. Pero también detrás de PayPal estaban otras personas que han estado detrás de muchas de las empresas tecnológicas que hay actualmente, desde YouTube, a LinkedIn y a muchísimas otras. A toda esta gente se le conoce con el nombre de la mafia de PayPal. Te animo a que investigues un poco sobre ellos, pero a modo de resumen, la mafia de PayPal se refiere principalmente a gente que trabajaba en PayPal, concretamente en la empresa Confinity. Elon Musk, que formaba parte de la otra empresa, de X.com, no se considera de este núcleo, incluso hay discusiones por ahí si es uno de los fundadores de PayPal o no, bueno, eso ya es otro tema. Pero algunas de estas personas han creado diferentes empresas o han seguido sus carreras como inversores de riesgo y de una forma o de otra forma estas personas, muchas de las empresas de Silicon Valley que surgieron en los últimos 15 años, detrás seguro que hay alguien que forma parte de este reducido grupo de personas. En conclusión, las ideas pueden ser buenas, pero los contactos lo son más. Pero sin entrar en estos detalles, bien, estábamos con la crisis de las .com y desde la crisis de las .com hasta el año 2008, entre el año 2000 y el año 2008, pues no hay así nada que quiera destacar particularmente, pero sí centrarme un poco más en esta crisis de 2008. La crisis de 2008 fue extremadamente dura para el negocio de los bancos. Tuvieron principalmente problemas de deudas y problemas de falta de confianza. Y también estaba ya empezando a sentirse ciertos cambios en el modelo de negocio que habían empezado ciertos bancos años atrás, los bancos que se llamaban bancos en línea. Y ya no solo era PayPal. Por ejemplo, el banco ING opera en España desde el año 1999. Si bien estos bancos en línea, sin oficinas físicas o con muy pocas oficinas, en la que los clientes se tenían que ocupar de hacer muchos trámites desde su casa, desde su móvil, desde su ordenador, mejor dicho, antes desde el ordenador, lo del móvil vino posterior, eran filiales de otros grandes bancos. Por tanto, no es que fueran nuevos bancos, sino que eran como una spin-off, una escisión, una línea de negocio diferente de otros grandes bancos. Bien, pues de 2000 a 2008 prácticamente no pasó nada. Pero entre 2008 y 2015, 2020, se creó un montón de oportunidades que podemos llamar que había una ventana abierta. La crisis de 2008 en parte fue culpa de los bancos y mucha gente se preguntó si esto de los negocios de los bancos no se podía hacer de forma diferente. Y esto mismo opinaron también los bancos centrales, los reguladores bancarios y facilitaron la entrada en el mercado de nuevos jugadores. Y el mundo tecnológico entró con muchísima fuerza en el negocio bancario. Esto podemos llamarle la revolución de las fintech, es decir, aplicar la tecnología al mundo del dinero. Así que durante todo este periodo, 2008 hasta 2015-2020, hemos visto cómo han ido apareciendo muchísimos servicios muy especializados, sistemas abiertos, sistemas más personalizados, sistemas más globales. Venga, vamos un poquito por partes. En primer lugar, tenemos que en este periodo los requisitos, la regulación se ha relajado bastante. Supongo que en cierta parte es porque los lobbies de los bancos perdieron fuerza, las grandes tecnológicas ganaron fuerza y en medio aparecieron muchísimos proyectos pequeños que fueron poco a poco saliendo a la luz. Sin enrollarme demasiado, desde entonces tenemos robo-advisor, tenemos criptomonedas, tenemos plataformas de inversión que en muchos casos utilizan sistemas de crowdfunding o de pequeñas inversiones repartidas entre un montón de inversores. Tenemos sistemas abiertos que nos permiten ver, nos permiten comparar y hasta nos permiten contratar productos de diferentes entidades. Por ejemplo, fondos de inversión con Buy-Investor, hipotecas o préstamos con Credity Web, seguros o depósitos en toda Europa con Racing. Esta eliminación de las barreras y en cierto caso de los controles también ha permitido la entrada de proyectos, llamémosle menos serios, incluso en algunos casos de estafadores o sistemas menos sostenibles. Sí, lo sé, no todo está metido dentro del mismo saco, pero esta relajación de las medidas de seguridad o de los requisitos ha permitido entrar a ciertos competidores que no son lo competitivo que deberían ser o lo fiables o seguros que deberían ser.
En muchos casos es por la falta de conocimiento, en otros casos por experiencia y en algunos otros casos por malas prácticas que pueden llevar a muchos inversores a perder todo su dinero. Pero no adelantemos acontecimientos. Veamos un poco cuál es la actualidad y cuál es el futuro próximo de todo este mundo de las inversiones. Al menos esta es mi opinión. Yo considero que actualmente los escándalos que hubo en los últimos años han sido pocos y es que el entorno económico también ha favorecido que no hubiese este tipo de escándalos, este tipo de problemas. Existe una gran cantidad de capital, existe un montón de dinero barato, existe un montón de dinero dispuesto a las inversiones más especulativas y mientras más dinero haya, mientras más dinero entre en estos sistemas, estas empresas se van a poder mantener, que también en cierta medida puede ocultar sistemas más piramidales que estén muy bien organizados. Pero esta ventana abierta de oportunidad de la que te hablaba antes ya se está cerrando. Actualmente ya hay nuevos controles, los reguladores están intentando frenar en cierta medida este boom de las formas de invertir, no tanto por la parte de los inversores, que también se han puesto algunas limitaciones o si quieren poner algunas limitaciones, como ciertos controles antipiratería o sistemas antiblanqueo de capitales, sino sobre todo por la parte de las empresas que se están quedando con parte del mercado y no siempre están correctamente reguladas. Para mí, el futuro de las fintech, de los neobancos, de los neobrokers, desde 2020 estamos viendo como muchas de estas empresas de inversión se están centrando en dos aspectos, o al menos desde mi punto de vista se están centrando en dos aspectos. Por un lado, conseguir cada vez más licencias y más autorizaciones de los reguladores, para llegar a ser algún día un banco, una entidad de inversión de alta calidad, considera alta calidad lo que tú quieras, pero cada vez están intentando conseguir más licencias y más permisos de regulador. Esto por un lado. Y por otro lado, cada vez se están también centrando en ofrecer más servicios, lo que yo he llamado ofrecer un servicio todo en uno. Este servicio todo en uno para mí es lo que siempre han querido hacer los bancos. Es que tengas un único lugar en el que tengas depositado tu dinero allí, con sistemas que te permitan ahorrar automáticamente, que tengas tarjetas de débito y de crédito y que puedas contratar productos de inversión como fondos de inversión, ETFs, acciones, actualmente ya criptomonedas, oro o materias primas. Y todo esto hacerlo muy sencillo y automatizado con sistemas de inteligencia artificial, con robots, con sistemas de comunidad o trading social. Bueno, métele ahí las palabras estas modernas que quieras, pero es un poco lo que están intentando conseguir que solo inviertas o que al menos cuentes con ello para todas este tipo de inversiones. Y desde mi punto de vista, por el lado de la oferta, también estamos en una tendencia de que, según mi opinión, creo que cada vez va a haber mayor oferta, pero también mayor concentración. Sé que puede resultar algo contrapuesto, pero déjame que te lo explique un poco mejor. Yo no sé cómo es en otras partes del mundo, pero en lo que es Europa, cada vez nos tenemos que olvidar más de las barreras que existen entre las diferentes fronteras nacionales. Hace 10 años estoy seguro que nadie se imaginaba que a día de hoy es prácticamente normal tener dinero en una cuenta en Alemania, un broker en Países Bajos e inversiones en Letonia y Estonia. Pues poco a poco veremos cómo las fintech españolas se intentan expandir por toda Europa, pero a su vez también veremos cada vez más que empresas europeas se están intentando meter en España, con apps totalmente en castellano y con ofertas que incluso que si pagas en el Mercadona pues te van a hacer descuentos. Por ejemplo, el banco alemán Vivid Monday. Es decir, este mercado único, que existe en teoría, pues cada vez va a ser más y más real. Pero por otro lado, también muchas de estas entidades no son rentables y no lo van a llegar a ser nunca, al menos que ganen una gran cantidad de clientes. Y con una regulación cada vez mayor y una competencia cada vez mayor y más internacional, pues veremos o que algunas de estas empresas acaban fusionando y seguramente muchas acaban siendo compradas por un competidor mayor. Bueno, esta es un poco mi opinión. Y para terminar, como siempre, mi última sección y una cosa más. Con toda esta oferta, yo creo que es normal sentirse confundido. Te encuentras por casualidad con una de estas ofertas de una de estas fintech que te prometen altas rentabilidades o al menos que te prometen unas condiciones mucho mejores de lo que tienes actualmente y ya no sabes hasta qué punto son fiables y hasta qué punto es responsable esta empresa. Entre todos los productos que se han puesto de moda están derivados financieros creados por estas mismas entidades, que tienen todas las garantías que esta entidad nos pueda ofrecer. Dicho de otra forma, ninguna garantía del mercado. Repito, tienen todas las garantías que estas entidades nos puedan ofrecer. Es decir,
ninguna garantía que te pueda ofrecer el mercado, solo la propia entidad. Estos productos son cosas como acciones fraccionarias, es decir, poder invertir en acciones de cualquier compañía desde solo €1 o incluso menos de €1, pero realmente el propietario de las acciones es esta plataforma de inversión que te las presta, por decirlo de alguna forma, te las presta, y esto en el mejor de los casos, porque puede que estas acciones realmente no existan, sino que la plataforma de inversión pues intente replicar su comportamiento por medio de algún tipo de producto financiero, algún índice, algún ETF o algún seguro o algún sistema similar. Lo mismo pasa con criptomonedas o con fondos de criptomonedas. Oye, que si tienes todos tus ahorros de un mes, de 2 meses, de 3 meses, pues tampoco creo que es algo que te deba quitar el sueño. Pero para inversiones mayores y para inversiones que estás buscando una plataforma para invertir en largo plazo, debes evitar lo que siempre se ha llamado el riesgo de contraparte. El riesgo de contraparte es, dicho en otros términos, evitar el intermediario. Las inversiones tienen que ser lo más puras y lo más cercanas a la fuente. Y así te puedes evitar un susto por alguien que no hizo bien las cosas o que no pudo prever correctamente los riesgos. Resumiendo, toda esta gran oferta de nuevos servicios está francamente bien, pero en ningún momento pierdas de vista la seguridad, la fiabilidad y la confianza que te puedan dar estas nuevas plataformas de inversión. Y esto es todo por hoy. Si te ha parecido interesante, no olvides de compartirlo, dejarme un comentario, un me gusta, una reseña, lo que sea para mejorar la visibilidad de este podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio, anótate a la newsletter de Quiero Ser Rico, en donde vas a recibir muchísima más información de la que comparto en este podcast, y si tienes alguna duda o alguna sugerencia te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Dicho esto, te deseo un maravilloso día.